Carlos, adelante. Gracias, maestra Gloria, para informar a la comunidad que a través del YouTube nos están siguiendo 25 personas y en este grupo son 21, somos 46 en total quienes estamos asistiendo a esta cápsula académica. Para esta noche están previstos el doctor Rómulo Plácido Dolores Nolasco, luego la maestra María Liliana Peña, Farfán y finalmente el doctor Ángel Miguel Hernández Torres. Por el tiempo que estime por conveniente, cedemos el uso de la palabra en este momento al doctor Rómulo Plácido Dolores Nolasco. Adelante, doctor Rómulo. Buenas noches, doctor Carlos. Buenas noches, doctora Roxana Cruz. Un gusto para mí comunicarme con ustedes desde la ciudad de Huacho. Un abrazo cordial a todos para los integrantes de la cápsula y asimismo mis mejores deseos y que la salud prevalezca en cada uno de ustedes. Bueno, en relación a la intervención de la maestra, hay una situación que es muy importante establecer, ¿no? El tema de las nomenclaturas de las variables. Ese es un problema que aún está vigente en todas las universidades en el campo de la investigación. Porque desde que tengo conocimiento, cuando era estudiante, mi profesor pues me exigía, ¿no? ¿Dónde está tu variable dependiente, tu variable independiente? ¿Cómo lo vas a estudiar? En ese sentido, queda claro pues que no todos los estudios llevan una variable analítica independiente y dependiente, ¿no es cierto? En general. Como se menciona también, algunos profesores exigen pues este tipo de variables en un estudio, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es una variable, no? Y la maestra hacía mención pues de que una variable es pues una situación fluctuante, una característica fluctuante de un hecho que pretendemos estudiar de la realidad. Eso es cierto, ¿no? Sin embargo, así también hacía mención de que en el ejemplo que ella ponía y que está en el libro, cuando nos habla de la variable de separación y la variable de medición, hace mención ella como una categoría, una nomenclatura, podríamos llamarlo así, de que la variable de separación sería, pues, en el caso que puso como ejemplo, las mujeres y varones, ¿no es cierto? Entonces, de esa premisa, la variable sexo es una variable que no fluctúa, ¿no es cierto? Siempre va a ser, las condiciones siempre van a ser varón y mujer. Esas son las condiciones en la variable sexo. Entonces, no fluctúa, por lo tanto, ahí tenemos un problema en lo que se refiere a la concepción de la variable, ¿no? Porque muchos autores dicen, pues, que la variable es una condición fluctuante, o una característica que fluctúa o que va a variar. Entonces, si hablamos de la variable sexo, esta no varía, no cambia. Siempre va a ser varón y mujer. En el caso de la variable de medición o que ha colocado acá el coeficiente intelectual de los estudiantes de maestría, por ejemplo, la variable del coeficiente intelectual sí fluctúa. La variable, la presión arterial también va a fluctuar. Entonces, así, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos mencionar, pues, que este es un problema mitológico, podemos llamar de alguna manera, porque aún en los esquemas universitarios existe una rigidez en esto, ¿no? Que se le pide al alumno aún que se establezcan las variables tanto independiente como dependiente. Entonces yo lo que quiero decir es pues que en investigación
no existe esquema rígido, no existe una estrategia única. Como dicen, pues, caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Entonces, en esa medida podemos establecer, pues, que es un error grave para aquellos que exigen a los alumnos que coloquen esta nomenclatura, ¿no? Entonces, vamos a suponer, pues, cuando le piden a un alumno que establezca sus variables independientes y dependientes, entonces el alumno no va a saber porque de repente está haciendo un estudio descriptivo o un estudio cualitativo, ¿no? Y por lo tanto, su estudio no es causa-efecto. Entonces, en esa medida, no todos los estudios tienen variables dependientes e independientes. Hay una falsa creencia al respecto por parte de muchos profesores, ¿no? Que además es un grave error de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay una polémica en eso, ¿no? Porque si tú tienes una variable independiente y luego tienes una variable dependiente, estamos hablando, pues, de una relación causal, de que la variable, uno está provocando un efecto, o sea, la variable independiente está provocando un efecto en el segundo, en la variable 2, vale decir, en la variable dependiente. ¿Ese efecto de qué es? Ese es un efecto de modificación, un cambio, ¿no? Esto es un estudio de causa-efecto, por lo tanto. Pero no todos los estudios son de causa-efecto. Y en eso hay otros estudios que no son causa-efecto, ¿no? Evidentemente no utilizaremos esta nomenclatura, por tanto, para otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, la nomenclatura variable independiente y variable dependiente encaja en el nivel de estudios que ustedes lo establecen como alcance, el alcance explicativo, ¿no? Y yo lo considero como el nivel de explicativo, ¿no es cierto? En esa medida, pues, la variable dependiente e independiente es una nomenclatura que no corresponde a todos los estudios, ¿no? Porque hay un error en las casas universitarias cuando de manera rígida, pues, piden esta nomenclatura. En ese sentido, más adelante podemos establecer, pues, que muchas personas no suelen identificar todavía con claridad, o sea, muchos investigadores no suelen identificar con claridad cuál es su variable de estudio, y es un problema que afrontamos cada día los profesores que estamos comprometidos con la investigación, ¿no? Por eso le decía, ¿no? Muchos, yo casi todos los libros que he leído en estos años hacen, pues, referencia a que la variable es una propiedad que puede fluctuar, tal como ustedes lo han explicado, ¿no? Y además, pues, la maestra dijo, pues, que es susceptible a medirse y a observarse. Si entonces, si partimos de esa concepción, podríamos decir, pues, que si se mide, entonces sería una investigación de carácter cualitativo, ¿no? Perdón, cuantitativo. Y si es para observarse, sería una explicación de carácter exploratorio, en todo caso. Entonces, por eso decía, ¿no? Las variables, no todas las variables fluctúan, ¿no? Como el sexo no va a fluctuar, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, pues, hay variables que sí cambian, ¿no? Como hacía mención hace un momento, ¿no? El nivel de coeficiente intelectual, la presión arterial, ¿no? Pero hay otras variables que no van a cambiar, pues, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que entrar ahora en esta cápsula a definir realmente cómo vamos a entender la variable, porque de eso se trata, ¿no? Estas cápsulas o estas conversaciones que tenemos vía la conectividad y vía la virtualidad nos va a permitir, pues, decidir mejor cuándo hablamos de variables numéricas y cuándo hablamos de variables categóricas, ¿no? Entonces, la concepción misma de variable, cuando habla de aquellas que son susceptibles a medirse y otras a observarse, ya nos están dando una idea, pues, de que hay variables que son numéricas y hay variables que son categóricas, ¿no? Porque se está refiriendo a la observación. Entonces, el concepto de las variables que varían, o sea, se cae, ¿no? Porque no todas las variables varían, como acabo de mencionar, y he puesto el ejemplo. Entonces, descartamos totalmente, pues, que una variable
que una de las condiciones de una variable sea pues la variación, ¿no? Porque eso no es así. Entonces, ¿cómo podríamos aproximarnos a la concepción de una variable? Podríamos decir que es una condición, una característica de la realidad que estamos estudiando y que permite diferenciar a una unidad de estudio, ¿no? Más por ahí podríamos encaminarnos a la concepción de la variable, pero obviamente es una propuesta. Sin embargo, pues estamos aquí en la cápsula para poder establecer estos diálogos, ¿no? También pues hay problemas, ¿no? En el sentido de que la operacionalización de las variables, algunas universidades exigen ciertamente lo que ustedes han planteado, ¿no? Se operacionalice tanto la variable independiente como la dependiente. Pero no olvidemos que en investigación cuantitativa, yo diría que el corazón de la investigación pues, es saber establecer con precisión, con claridad, pues la matriz de operacionalización o la tabla de operacionalización. Si estas no están bien precisadas en lo que respecta a las variables, sus dimensiones, sus indicadores, sus escalas de medición y rangos, entre otros, la investigación se va a tornar un poco dificultosa o muy encaminada en una situación compleja, ¿no? Entonces, por ahí, pues, tenemos que ver este problema, ¿no? Asimismo, también me preocupaba y además de eso, veía el cuadro que ustedes han planteado que como propuesta está muy interesante, es viable en todo caso, pero también aquí hacen una propuesta en la matriz de coherencia interna, la tabla 5 que ustedes habían puesto, explicaban pues que hay investigaciones que tienen hipótesis, ¿no? Ustedes también hablan del nivel descriptivo, hacen una propuesta de hipótesis descriptiva, hasta el nivel explicativo o alcance explicativo que ustedes establecen también que hay una hipótesis que establece relación de causalidad. Bien, sin embargo, en el exploratorio ustedes establecen, bueno, en consonancia, me imagino, con Hernández Sampieri, que no requiere de hipótesis ni variables. Sin embargo, en la cápsula anterior, el doctor Carlos precisaba pues que el nivel exploratorio es aquel estudio que da a conocer por primera vez las variables, ¿no? Los resultados de ellas llevan al estudio de una variable. Eso está en la diapositiva, en la presentación que hizo él, ¿no? Entonces, por ahí coincido en ese aspecto. Sin embargo, yo diría que todos los alcances, de alguna manera, no de alguna manera, afirmaría que tienen hipótesis, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir que un adolescente de 16 años, en esta situación de pandemia, está bajando de peso, ¿no? Y llega al consultorio de psiquiatría y pesa 40 kilos, porque esta señorita se niega a consumir alimentos. Y esta paciente es enviada por la nutricionista del hospital. ¿Por qué la nutricionista le enviaría? Porque piensa, pues, sospecha que esta joven padece de anorexia no nerviosa, y eso es su hipótesis. Puede ser que no. En todo caso, ¿quién va a llegar a la conclusión y a aclarar esto? Pues obviamente sería el psiquiatra después de una evaluación, y entonces llegaría a una conclusión de que si es anoréxica, si es que la señorita es anoréxica, o de repente no lo es. La pregunta en este punto es, ¿qué prueba estadística ha utilizado el psiquiatra para llegar a esa conclusión? Porque no olvidemos que a partir del alcance descriptivo del alcance descriptivo al alcance explicativo, pues, para hacer las pruebas de hipótesis se hace uso, pues, de pruebas estadísticas, ¿no?
pertinentes, por supuesto. Entonces, en este caso del ejemplo que estoy poniendo, ¿qué pruebas estadísticas ha utilizado la psiquiatra para llegar a esa conclusión? Y la respuesta es ninguna. Es decir, que para alcanzar una hipótesis no se necesita o no necesariamente se requiere la participación de un procedimiento estadístico, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un estudio cualitativo, de un estudio de nivel exploratorio o alcance exploratorio, ¿no? En el ejemplo, pues, dejamos claro que, en el ejemplo de esta señorita, dejamos claro, pues, que la anorexia nerviosa que desarrolla el psiquiatra para el diagnóstico le llega a la conclusión de que la paciente tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. De ahí que las dos versiones, porque no olvidemos que la hipótesis pues tiene una característica, que es establecer lo veritativo de ella, ¿no es cierto? O sea, la verdad o falsedad de la misma. Por lo tanto, existen dos versiones, puede ser verdadera o falsa, de una de la proposición de los valores de verdad, pues, ¿no? Entonces, en ese camino, yo diría pues que todos los alcances de estudio o los niveles de investigación tienen pues hipótesis. Asimismo, yo aprecio mucho y estoy muy agradecido a esta oportunidad, ¿no? que nos dan estas cápsulas para poder establecer algunas ideas que lo establecemos en las aulas, pero que sin embargo los libros, algunas investigaciones de muchos autores no respaldan. Sin embargo, la propuesta que ustedes hacen cuando plantean esta situación de mitos y realidades en la investigación científica, esto evidencia pues un gran avance, porque no vamos a decir pues que la metodología de la investigación es única, ¿no? Tiene muchos caminos, además se innova todos los días como propuesta, no es estática, está constantemente en innovación y evolución. Por lo tanto, la propuesta que ustedes hacen pues enriquece el devenir científico de muchos profesores, ¿no? De muchos jurados, que deberían tomar como punto de partida este libro como una condición básica de sus enseñanzas, ¿no? Más aún cuando entendemos que hay muchos jurados que hacen pues revisiones irrelevantes, hacen correcciones perniciosas, ¿no? de los trabajos de los jóvenes. Obviamente hay jurados pues que hacen correcciones pertinentes, ¿no? Hacen preguntas de aclaración en el momento de la sustentación, hacen preguntas de verificación al momento que sustenta el joven, ¿no? Sin embargo, otros hacen preguntas de correcciones perniciosas, como dándoles a entender que él tiene la verdad y el tesista o el aspirante al grado académico que está defendiendo la tesis no lo tiene, ¿no? Entonces, por ahí están las preguntas malintencionadas del jurado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro pues contribuye al desarrollo y desempeño de un proceso de investigación de una calidad inherente a las condiciones en que vivimos en nuestro país. Y por eso pues también yo aplaudo esta iniciativa de las cápsulas y que espero pues permanecer en ellas, obviamente dependiendo mucho de las condiciones en que vivimos y afrontamos la situación de pandemia en este momento en todo el mundo, ¿no? Y nadie está obviamente pues al margen de esta situación. En ese sentido yo quiero agradecer la oportunidad que me da el doctor Carlos Feituno y las colegas autoras del libro para poder expresar algunos puntos en coherencia a lo que ustedes han publicado, ¿no? Un abrazo a todos, gracias por esta primera intervención. Muchas gracias, doctor Plácido Dolores. Para nosotros es grato saber de las opiniones que nos alcanzan en esta oportunidad. Y bueno, el panelista es eso, el panelista da su opinión, da la percepción que tiene sobre el particular y nosotros recogemos las ideas, recogemos las
las experiencias y bueno, lo que tenemos que hacer es seguir sistematizando y seguir mejorando el trabajo que venimos realizando. Vamos a hacer una dinámica muy especial el día